¿Qué tiene que hacer un ciclista de apenas unos años en la élite para que toda Europa empiece a hablar de él como el futuro de este deporte? ¿Cómo un joven mexicano logró captar la atención de periodistas, analistas y rivales que llevan décadas siguiendo a los mejores corredores del mundo? Y sobre todo, ¿por qué algunos medios ya lo llaman el heredero de oro del ciclismo europeo? Hoy vamos a descubrir la increíble historia de Isaac del Toro, un corredor que ha dejado de ser una simple promesa para convertirse en uno de los nombres más comentados del ciclismo internacional. Pero lo más sorprendente es que su historia apenas está comenzando, porque detrás de cada gran actuación hay años de sacrificio que casi nadie ve. Detrás de cada podio existen miles de kilómetros recorridos en silencio, entrenamientos bajo el sol, la lluvia y el viento, momentos de duda y un esfuerzo constante que muy pocas personas llegan a comprender. Cuando Isaac comenzó a competir, nadie imaginaba que algún día estaría enfrentándose a los mejores ciclistas del planeta. No había cámaras siguiéndolo, no existían titulares hablando de él. Era simplemente un joven con un sueño enorme y una bicicleta que representaba mucho más que un deporte. Representaba una oportunidad para demostrar hasta dónde podía llegar. El ciclismo no perdona errores. Es uno de los deportes más exigentes del mundo. No importa cuánto talento tengas, si no trabajas cada día, la carretera termina recordándotelo. Y precisamente esa realidad fue moldeando el carácter de Isaac. Mientras otros buscaban resultados inmediatos, él entendió que el verdadero crecimiento necesitaba tiempo. Cada entrenamiento era una oportunidad para aprender, cada carrera una experiencia nueva, cada derrota una lección. Con el paso de los años, los resultados comenzaron a aparecer. Primero llegaron las victorias en categorías juveniles. Después comenzaron a fijarse en él algunos equipos importantes. Y poco a poco su nombre empezó a sonar fuera de México. Los cazatalentos europeos veían algo diferente. No era solamente un corredor fuerte en la montaña, tampoco destacaba únicamente por su resistencia física. Lo que realmente llamaba la atención era su manera de competir, nunca parecía entrar en pánico. Sabía esperar, sabía leer la carrera y tomaba decisiones con una madurez poco habitual para alguien de su edad. Esa inteligencia despertó el interés de varios equipos profesionales. Finalmente llegó la oportunidad que podía cambiar su vida, competir en Europa, el lugar donde se encuentran las carreras más importantes y los mejores ciclistas del mundo. Muchos jóvenes llegan al ciclismo europeo llenos de ilusión, pero adaptarse no es sencillo. El ritmo es mucho más intenso. La presión aumenta, los errores se pagan muy caros. Cada etapa representa una batalla contra corredores con muchísima experiencia. Y Isaac no intentó impresionar a nadie con palabras. Decidió hacerlo con hechos. Carrera tras carrera comenzó a demostrar que podía competir al máximo nivel. Mientras algunos esperaban que el cansancio terminara frenándolo, él seguía mejorando. Mientras otros pensaban que solo había tenido una buena actuación, Isaac respondía con otra carrera igual de sólida. Fue entonces cuando los periodistas empezaron a prestarle verdadera atención. Los comentaristas ya no hablaban de él como una promesa interesante. Ahora comenzaban a preguntarse si estaban viendo el nacimiento de una futura estrella del ciclismo. Pero el momento que realmente cambiaría su carrera todavía estaba por llegar. Una competencia donde tendría que enfrentarse a algunos de los mejores corredores del mundo. Una prueba donde millones de aficionados descubrirían quién era realmente Isaac del Toro. Y lo que ocurrió aquel día sorprendió incluso a quienes llevaban toda una vida siguiendo este deporte. Porque desde ese momento su nombre comenzó a aparecer en los titulares de toda Europa. Y fue precisamente ahí donde nació el apodo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo veía. El heredero de oro del ciclismo europeo. Después de aquella primera gran actuación, el nombre de Isaac del Toro comenzó a aparecer en todas partes. Lo que hasta hacía poco era una historia conocida solo por los aficionados más apasionados del ciclismo, ahora ocupaba titulares en medios deportivos de Europa y América. Los periodistas querían saber quién era ese joven mexicano capaz de mantenerse al nivel de corredores con muchos más años de experiencia. Pero lo más interesante no eran los titulares, era reacción del propio pelotón. Porque dentro del ciclismo profesional existe una regla muy clara. El respeto no se consigue con palabras, se consigue sobre la bicicleta. Y poco a poco, Isaac estaba demostrando que merecía ese respeto. En la siguiente carrera importante, todas las miradas estaban puestas sobre él.
Ya no era el desconocido que podía sorprender desde atrás. Ahora los equipos rivales conocían perfectamente su nombre y sabían que debían vigilar cada uno de sus movimientos. Eso cambiaba completamente la situación. Sorprender una vez puede ser relativamente sencillo cuando nadie espera nada de ti. Pero repetir el rendimiento cuando todos están pendientes de cada aceleración es muchísimo más complicado. Y ese sería el verdadero examen para Isaac. Desde el inicio de la etapa, el ritmo fue altísimo. Los equipos más fuertes querían controlar la carrera, mientras algunos favoritos intentaban endurecer el recorrido antes de llegar a montaña. El pelotón avanzaba a gran velocidad y cualquier error podía costar muy caro. Isaac permanecía tranquilo. No desperdiciaba energía intentando atacar demasiado pronto. No respondía a cada movimiento de sus rivales, simplemente seguía el plan. Esa capacidad para mantener la calma comenzó a sorprender incluso a los comentaristas. Corre como si llevara muchos años en la élite, comentaba uno de ellos durante la transmisión. Y no era una exageración. Mientras otros jóvenes se dejaban llevar por la emoción del momento, Isaac parecía entender perfectamente cuándo era necesario esperar y cuándo llegaba el instante de actuar. Cuando comenzó la subida más dura del día, el grupo principal empezó a romperse. Los ataques aparecieron uno tras otro. Los corredores que no podían seguir el ritmo comenzaron a quedarse atrás. Y, una vez más, Isaac seguía junto a los mejores. Cada kilómetro aumentaba la sorpresa. Cada curva reforzaba la sensación de que aquello no era una casualidad. Uno de los favoritos lanzó un fuerte ataque para intentar dejar atrás a sus rivales. Durante unos segundos parecía que nadie podría seguirlo, pero Isaac no entró en pánico. Esperó unos metros. Mantuvo su ritmo. Y cuando encontró el momento adecuado, respondió con una aceleración limpia y controlada. No fue un movimiento espectacular, fue inteligente. Y precisamente por eso impresionó tanto. Los comentaristas comenzaron a repetir una idea que te terminaría apareciendo en numerosos análisis durante los días siguientes. Este joven no solo tiene piernas, también tiene cabeza. En el ciclismo moderno, esa combinación vale oro, porque una gran vuelta no se gana únicamente siendo el más fuerte. También se gana tomando las decisiones correctas cuando el cansancio hace que todos los demás empiecen a cometer errores. Al finalizar la etapa, comenzaron a llegar las primeras declaraciones. Varios periodistas preguntaron a Isaac si sentía presión por todas las expectativas que empezaban a crecer a su alrededor. Su respuesta fue sencilla. Dijo que todavía tenía muchísimo por aprender y que prefería concentrarse en trabajar cada día antes que pensar en comparaciones. Aquellas palabras aumentaron todavía más el respeto hacia él, porque demostraban que, a pesar de toda la atención mediática, seguía manteniendo los pies sobre la tierra. Sin embargo, la historia estaba a punto de dar un giro aún más sorprendente. Durante los días siguientes, algunos medios europeos comenzaron a utilizar una expresión que rápidamente se hizo viral: el heredero de oro del ciclismo europeo. Era un reconocimiento enorme, pero también una responsabilidad gigantesca, porque a partir de ese momento, cada carrera de Isaac sería observada con muchísima más atención. Cada resultado sería comparado, cada error sería analizado y cada éxito haría todavía más las expectativas. La pregunta ya no era si tenía talento. La verdadera pregunta era mucho más importante. ¿Podría mantener este nivel cuando toda la presión del mundo estuviera sobre sus hombros? La respuesta llegaría muy pronto y cambiaría para siempre la forma en que el ciclismo internacional veía a Isaac del Toro. Hasta ese momento, Isaac del Toro ya había demostrado que podía competir contra los mejores, pero había una enorme diferencia entre sorprender al pelotón una vez y confirmar carrera tras carrera que pertenecía a la élite. Ese era el verdadero reto. Porque en el ciclismo profesional la memoria es muy corta. Una gran actuación puede convertirte en la noticia del día, pero solo la regularidad consigue transformar a un corredor en una referencia. Isaac parecía entender perfectamente esa realidad. Mientras los medios hablaban de él seguía entrenando. Mientras los aficionados debatían si algún día podría ganar una gran vuelta, él mantenía la misma rutina de siempre, lejos de los reflectores, lejos del ruido, concentrado únicamente en mejorar. Y esa actitud comenzó a marcar una enorme diferencia. Los directores deportivos empezaron a confiar más en él. Sus compañeros entendieron que podían contar con un corredor capaz de responder en los momentos decisivos, y sus rivales dejaron de verlo como una sorpresa.
Ahora lo trataban como a un verdadero candidato. Ese cambio se hizo evidente durante una de las etapas más exigentes de la temporada. Desde el inicio, el recorrido prometía espectáculo. Más de 200 kilómetros, varios puertos de montaña, cambios constantes de ritmo y un final diseñado para separar a los mejores del resto. Los favoritos sabían que no podían cometer errores. Cualquier despiste podía costar minutos valiosos. Cuando comenzó la ascensión principal, el pelotón empezó a reducirse rápidamente. Los corredores más fuertes tomaban posiciones. Las diferencias comenzaban a aparecer, y, una vez más, Isaac seguía perfectamente colocado. No parecía desesperado, no respondía a cada ataque, simplemente observaba, esperaba, calculaba. Era una estrategia que ya se estaba convirtiendo en una de sus principales características, porque entendía que una carrera no siempre la gana quien acelera primero. Muchas veces la gana quien sabe administrar mejor sus fuerzas. A mitad de la subida ocurrió algo inesperado. Uno de los grandes favoritos decidió lanzar un ataque muy agresivo. El objetivo era claro: romper definitivamente la carrera. Durante unos instantes parecía que muy pocos podrían seguir ese ritmo. El grupo comenzó a fragmentarse. Algunos corredores cedían metros, otros intentaban reaccionar desesperadamente. Las cámaras enfocaban constantemente a los favoritos. Y de repente, Isaac apareció avanzando con una serenidad impresionante, sin hacer movimientos bruscos, sin mostrar signos de ansiedad. Simplemente aumentó ligeramente el ritmo. Poco a poco comenzó a reducir la distancia. Cada pedalada lo acercaba más al grupo delantero, hasta que finalmente logró conectar con ellos. Los narradores no podían creer lo que estaban viendo. ¿Qué sangre fría tiene este muchacho? Parece un veterano. Y quizá esa era precisamente la mayor virtud de Isaac. No corría impulsado por la emoción, corría con inteligencia. Mientras algunos gastaban toda su energía intentando responder inmediatamente a cada aceleración, él esperaba el momento exacto. Esa capacidad para leer la carrera hizo que muchos analistas comenzaran a compararlo con algunos de los corredores más inteligentes del ciclismo moderno. Pero Isaac evitaba cualquier comparación. Cada vez que aparecía frente a un micrófono repetía la misma idea: quiero seguir aprendiendo. No hablaba de récords, no hablaba de convertirse en leyenda, solo hablaba de mejorar, y esa humildad terminó conquistando también a la afición. Miles de seguidores comenzaron a apoyarlo no solamente por sus resultados, también por su forma de comportarse, porque en una época donde muchos deportistas buscan protagonismo fuera de la competencia, Isaac prefería dejar que su bicicleta hablara por él. Eso generó una conexión muy especial con el público, especialmente con los jóvenes. Muchos empezaron a verlo como un ejemplo de disciplina y perseverancia, un corredor que demostraba que el éxito no llega de un día a otro, que detrás de cada gran actuación existen años de sacrificio. Mientras tanto, la prensa seguía aumentando las expectativas. Cada nueva carrera era presentada como una prueba definitiva. Cada resultado alimentaba el debate sobre su futuro. Podría luchar algún día por el Tour de Francia. Estaba preparado para convertirse en líder absoluto de un gran equipo. Nadie tenía una respuesta definitiva, pero una cosa sí parecía clara: Isaac del Toro ya no era una simple promesa. Se había convertido en uno de los nombres más importantes de la nueva generación del ciclismo mundial. Sin embargo, lo más difícil todavía estaba por llegar, porque ganarse el respeto del pelotón es solo el primer paso. Lo realmente complicado es mantener ese nivel durante años, y precisamente ahí comenzaría el mayor desafío de toda su carrera. Después de todo lo que ha conseguido, existe una pregunta que sigue resonando entre aficionados, periodistas y expertos del ciclismo. ¿Estamos realmente viendo el nacimiento de una futura leyenda? Responder esa pregunta hoy sería imposible. El ciclismo ha demostrado una y otra vez que el talento, por sí solo, nunca garantiza el éxito. Cada temporada aparecen jóvenes corredores con enormes condiciones. Algunos desaparecen rápidamente. Otros consiguen mantenerse durante algunos años. Y solo unos pocos logran construir una carrera capaz de marcar una generación. Sin embargo, cuando se habla de Isaac del Toro, hay algo que hace pensar que su historia puede ser diferente. No se trata únicamente de sus resultados, tampoco de los elogios que ha recibido por parte de la prensa internacional. Lo que realmente llama la atención es su manera de afrontar cada nuevo desafío. Mientras muchos corredores cambian cuando llegan los primeros éxitos, Isaac parece seguir siendo el mismo.
Continúa entrenando con la misma intensidad, escucha a su equipo, aprende de los errores y nunca da la impresión de sentirse satisfecho con lo que ya consiguió. Esa mentalidad es precisamente la que suele diferenciar a los buenos corredores de los grandes campeones. Porque ganar una carrera puede ser consecuencia del talento, pero mantenerse de muchos años en la élite exige algo mucho más importante. Yeah. Disciplina, constancia y una enorme capacidad para seguir creciendo incluso cuando todo el mundo cree que ya has alcanzado tu mejor nivel. Eso es exactamente lo que Isaac parece estar construyendo. Una carrera basada en el trabajo diario, sin buscar atajos, sin dejarse distraer por los elogios. Mientras tanto, la expectativa continúa aumentando. Cada vez que aparece inscrito en una nueva competición, miles de aficionados esperan verlo luchar junto a los mejores. Los periodistas analizan sus posibilidades. Los comentaristas estudian cada detalle de su preparación. Y los equipos rivales saben perfectamente que ya no pueden subestimarlo. Ese cambio representa uno de los mayores logros de cualquier deportista, porque el respeto dentro del pelotón no se compra, se gana. Isaac ya ha demostrado que merece estar entre los nombres importantes del ciclismo actual. Pero quizá el aspecto más valioso de toda esta historia vaya mucho más allá de los resultados. Su impacto comienza a sentirse entre las nuevas generaciones. Cada vez son más los jóvenes que descubren el ciclismo gracias a sus actuaciones. Muchos niños sueñan con convertirse algún día en corredores profesionales después de verlo competir contra los mejores del mundo. Y eso tiene un valor enorme, porque los verdaderos campeones no solo levantan trofeos, también inspiran, abren puertas. Demuestran que los sueños pueden hacerse realidad cuando existe esfuerzo y perseverancia. Isaac representa precisamente esa idea, la de un joven que nunca dejó de creer en su objetivo, que entendió desde el principio que el éxito no llega de un día para otro, que aceptó el sacrificio como parte del camino y que convirtió cada entrenamiento en un paso más hacia una meta que parecía muy lejana. Hoy esa meta está mucho más cerca. Todavía quedan enormes desafíos, grandes vueltas, puertos legendarios, rivales extraordinarios, momentos difíciles que pondrán a prueba su carácter. Pero si algo ha demostrado hasta ahora es que nunca deja de aprender, nunca deja de mejorar y nunca deja de sorprender. Quizá por eso tantos especialistas hablan de él con tanto entusiasmo, no porque ya haya conquistado todo, sino porque sienten que lo mejor todavía está por venir. El tiempo será quien escriba el siguiente capítulo. Será la carretera la que decida hasta dónde puede llegar. Tal vez algún día lo veamos luchando por conquistar el Tour de Francia. Quizá levante alguno de los trofeos más importantes del ciclismo mundial, o quizá su mayor legado no sean únicamente las victorias, sino haber inspirado a toda una generación de jóvenes ciclistas a creer que ningún sueño es demasiado grande. Sea cual sea el futuro, hay una realidad que nadie puede discutir. Isaac del Toro ya dejó de ser una promesa. Hoy es uno de los nombres más emocionantes del ciclismo internacional. Y millones de aficionados estarán atentos a cada pedalada porque sienten que están presenciando el comienzo de una historia que podría quedar grabada para siempre en este deporte. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Isaac del Toro tiene el talento, la mentalidad y la determinación necesarias para convertirse en campeón del Tour de Francia y marcar una época en el ciclismo mundial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta